Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se van a conectar, que se están conectando a esta palabra poderosísima para poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a orar para que el Señor dé en este día una revelación fresca de su palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor amado, y declaramos que este día es un día glorioso, Padre amado, un día eterno, un día maravilloso, que tú has creado para nosotros como iglesia, como pueblo. Nos postramos delante del trono de tu gracia, Padre amado. Señor, queremos recibir el sustento de tu Espíritu. Queremos recibir el alimento sólido. Queremos, Señor amado, ser alineados con tu Espíritu. Padre, que tu palabra tenga doble revelación, Padre, para entenderla, para comprenderla, para aplicarla a nuestras vidas, Padre. Úsame como un canal de bendición para aportar la vida de tu Espíritu. Atamos toda potestad de las tinieblas, todo espíritu que no te adore, que no te alabe, todo espíritu que no te glorifique, lo atamos y lo expulsamos de este lugar. Y declaramos que los cielos de los cielos desciende tu gloria, Padre, y que vamos a ser empapados de tu gloria a través de tu palabra. Úsame como un canal de bendición. Alineo mi cuerpo, alma y espíritu con tu Espíritu Santo. Y declaro en este día, Padre amado, libertad, cobertura, dirección de tu Espíritu para la iglesia, Padre. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este día hermoso y maravilloso que nuestro Señor ha creado. Yo siempre digo este día hermoso y maravilloso porque para mí lo es. Todos los días son hermosos y maravillosos. Llueva, no llueva, haya sol o no haya sol. Siempre para mí son los días hermosos y maravillosos porque uno vive en la presencia del Señor. Y cuando el Señor te empieza a dar esa llenura de su Espíritu, nosotros comenzamos a fluir en el Espíritu. Entonces, la vida la encontramos hermosa, el día, la noche, todo es maravilloso, porque tú ya vives en la presencia del Señor. Bueno, amado, quiero en este día felicitar a todas las mamitas del mundo, que hoy es el Día de la Madre, algunos países lo celebraron ayer. Que el Señor las bendiga, que el Señor les multiplique las bendiciones. Feliz Día de las Madres. Un gran abrazo desde Chile a todas las mamitas del mundo, de todo pueblo, de toda nación. Que la gracia de nuestro Señor las siga bendiciendo, las siga llenando, las siga sustentando. Y que tengan un hermoso día junto a sus hijos, junto a su familia, sus seres queridos que la aman, que la honran. Y que sabemos que todo viene del Señor para nuestras vidas. Amén. Así que, amadas, muchas bendiciones para mis hijas naturales, para mis hijas espirituales. Muchas bendiciones y la paz de Cristo en sus vidas, en sus hogares, en su familia. Bueno, amados, vamos a ir a la palabra poderosísima del Espíritu que tiene por nombre: no seas una vasija rota y vieja. Mira, qué fuerte. No seas una vasija rota y vieja. O sea, una vasija que ya no sirve, una vasija que ya está con un tiempo determinado y que no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Amén. Dice el Señor, no seas esa vasija. Dice la palabra de Dios así. Dios está llamando a su pueblo a nacer de nuevo. ¿A qué nos está llamando el Señor, amada iglesia? A nacer de nuevo. Amén. Y no nacemos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no veremos la gloria del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Mostrarte su gloria. Dios quiere mostrarte su grandeza. Dios quiere mostrarte sus riquezas que te pertenecen también a ti. Pero mientras tú no nazcas de nuevo, mientras tú seas todavía una vasija vieja, una vasija rota, una vasija con fisura, una vasija que no es confiable, Dios no podrá depositar el vino fresco del Espíritu para que tú seas llenada y sustentada por Él. Amén. Israel fue constantemente infiel al Señor, desobedecían a la palabra. ¿Qué provocaron ellos con su desobediencia? La ira de Dios.
Lamentablemente el pueblo de Israel provocó constantemente a la ira del Señor por su desobediencia, porque no entendían, porque no querían obedecer, porque no se querían someter a su líder espiritual que fue Moisés. Desde el principio ellos desobedecieron. Pero ¿qué pasaba en el corazón de ellos? En ellos estaba, amada iglesia, arraigada las costumbres de Egipto. Ellos tenían arraigado en su espíritu todas las creencias que estaban en Egipto, toda la forma de vida que tenía Egipto. Entonces ellos tenían un conocimiento que eran de Dios, pero tenían una tibieza a la vez en su corazón. Y cuando el Señor levanta a Moisés como el gran líder para ellos, para llevarlos adelante, Él fue un padre espiritual para ellos. Pero Israel constantemente vivía en desobediencia, vivía en las debilidades. Y cuando ya entraron al desierto, cuando ya iban camino a la tierra prometida, cuando Dios ya le había mostrado cuántos milagros, había hecho cuántos prodigios en su camino, lo más poderoso es abrir el mar rojo y que pasaran en seco, pero esa desobediencia que había en su corazón hacía que no pudiesen someterse a la autoridad de ese líder que Dios había puesto. Y vivían en constantes desacuerdos y en constantes reclamos. Y entre todo ese reclamo y ese desacuerdo pasaron 40 años. 40 años por el desierto. 40 años, amada iglesia, durmiendo, viviendo en carpas, en el desierto, pasando muchas, tal vez dificultades para ellos, porque ellos tal vez querían tener ya su casa. No olvidemos que ellos salieron con riquezas de Egipto. Traían muchas cosas de oro, muchas riquezas, pero no podían disfrutarla como ellos querían en el desierto. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, porque Israel eran vasijas rotas, vasijas viejas. Ellos no dejaron al viejo hombre, a la vieja mujer en Egipto, sino que se trasladaron con sus vanas costumbres, con sus viejas costumbres, se trasladaron con la desobediencia, se trasladaron con la frialdad hacia su padre y obviamente se veía reflejado en la desobediencia que tenían hacia su líder que era Moisés. Amén. Entonces, ¿qué provocaba en el corazón de Dios? Su ira. Porque Dios ya había hecho grandes cosas por ellos, había hecho grandes milagros, había producido cosas tremendas en Egipto para sacarlos de ahí, para las 10 plagas, para sacarlos de Egipto y el faraón los libertara. Y muchas cosas más. Así está la iglesia hoy en día, amada iglesia. La iglesia ha entrado en desobediencia. La iglesia ha entrado en viejas costumbres, todavía tienen arraigado el pecado en su vida, todavía tienen pegadas las costumbres de atrás, los dichos de atrás, la forma de hablar de atrás, la forma de vivir como era antes. Aún viven en las vasijas rotas, aún viven en las vasijas con fisura. Entonces, ¿cómo van a disfrutar las grandezas del Señor? Entonces, ¿cómo van a disfrutar la abundancia que tiene el Espíritu de Dios para su vida si aún están en esas vasijas rotas? Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 19, del 1 al 8. Dios compara una vasija rota con el pueblo de Israel y con la desobediencia. ¿Qué dice Jeremías 19, del 1 al 8? Dice, la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá,
y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, de Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, repito, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. Al mismo Baal, al mismísimo diablo, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino al pensamiento. El Señor le está diciendo, ¿cuándo yo te mandé a hacer eso? ¿Cuándo yo te mandé a sacrificar tus hijos en el fuego y quemarlos a ese Dios Baal, a ese demonio? ¿Cuándo yo te mandé a hacer lo que estás haciendo? ¿Cuándo recibiste de mí esa maldad, ese pecado tan grande como una orden? Yo no te lo mandé ni a ti ni a tus padres, mas tú has entrado en desobediencia. Versículo 6. Por tanto, he aquí, dice el Señor, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos, a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan su vida, y daré sus cuerpos por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. ¿Qué estaba pasando con este pueblo, amada iglesia? Este pueblo estaba en desobediencia. Este pueblo había entrado en la rebeldía del corazón. Y ya no solamente estaban reclamando contra su líder, ya estaban en la tierra prometida, pero aún vivían haciendo maldad. Aún vivían haciendo daño y a sus propios hijos. Dice la palabra que se habían convertido a Baal, a un demonio, y adoraban a Baal, y ofrecían a sus hijos al fuego, sus niños, sus generaciones. ¿Cómo el hombre podía tener eso en el corazón? ¿Hasta dónde llegaba la confusión de Israel? Le ofrecían inciensos a Baal. ¿Cómo no iban a provocar la ira del Señor? Y dice el Señor que iba a venir juicio sobre ellos y que ellos iban a estar convertidos en espanto por causa de su desobediencia. Cuando el hombre transgrede las leyes de Dios, cuando el hombre traspasa las leyes de Dios, cae en desobediencia y cae de error tras error. Y cada vez va aumentando sus errores porque no escuchan al Mesías, porque no escuchan la palabra, porque la palabra le es engorrosa, porque chocan con la palabra. Cuando el Señor dice que esta palabra es vida para nuestras vidas, dice el Señor que esta palabra es para establecerte, para levantarte, para formarte, para quebrantarte. Porque la palabra tiene que quebrantar mi vida, amada iglesia. Nosotros no podemos vivir parados en nuestra condición humana. No podemos vivir parados en nuestra posición humana, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas,
con todo lo que está en nosotros, que no es de Dios, que no viene de Dios, sino que viene de la carne. Porque nosotros fuimos concebidos en carne. Pero dice el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que no nos engendró sangre ni carne, mas el Espíritu Santo engendró nuestro espíritu en el vientre espiritual de Jesús. Somos del Señor. Entonces, ¿qué hacemos desobedeciendo a la palabra? Entonces, ¿qué hacemos haciendo cosas que a Dios no le agrada? Amén. Estamos, amada iglesia, constantemente en desobediencia. ¿Qué me acerca a la vida del Espíritu? ¿Qué me acerca a la santidad? ¿Qué me acerca a mí a la obediencia? El compromiso que yo tenga con el Señor. Porque ese compromiso es personal. Cada uno de nosotros tiene que rendirle cuenta al Padre. Y cada uno de nosotros tiene un trato diferente. Y tenemos que entrar en el compromiso del Evangelio. Jesús no muere en la cruz por alguno. Él muere por toda la iglesia del Señor. Por todos sus escogidos. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener un cambio. Tenemos que tener una renovación del espíritu. No podemos vivir toda una vida siendo una vasija rota, una vasija vieja, donde el Señor no puede depositar su espíritu en nosotros, el vino fresco de su espíritu, porque se pierde la palabra. Entonces, ¿qué recibimos? Gotitas, sustento. Pero Dios no quiere darte gotitas, Dios quiere llenarte hasta que sobreabunde en tu vida la palabra, hasta que la palabra fluya por tu cuerpo, por tus ojos, por tus oídos, por tu boca. Porque tenemos que ser un manantial del Espíritu. Ese es el nivel que tenemos que llegar, amada iglesia. A ser un manantial del Espíritu. Porque el sediento, el que tiene hambre, el que tiene sed, va a correr a ti, dice la palabra. Y correrá a ti porque tú eres tierra fértil, porque tú eres un manantial que fluye leche y miel, un manantial de agua viva. Y el que tiene hambre va y come de ti, el que tiene sed va y bebe de ti, porque sustentas al que busca del Señor. Pero para que lleguemos a eso, tenemos que buscar del Señor, tenemos que postrarnos, tenemos que dejar la vasija vieja. Y tenemos que entender que necesitamos ser quebrantados. Yo necesito ser quebrantada en el espíritu para recibir esa vasija nueva, para hacer esa vasija nueva. Amén. Vamos ahí mismo en Jeremías 19, del día al 11. Dice así. Entonces, dice, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así quebrantaré tu vida. Así te enfrentaré a mi palabra. Así te estremeceré. Así te enfrentarás a mí, porque necesitas ser transformado, porque no has obedecido, porque no has querido entender, porque mi amor ha estado sobre ti, mas tú has persistido en ser lo que eres. Y eso traerá sobre ti juicio, amada iglesia, si tú no te devuelves de tu mal camino. Necesitamos entender la palabra. La palabra es poderosísima. Y la palabra es vida para nuestras vidas. Pero ¿cuándo yo voy a poder avanzar siendo una vasija nueva? Cuando yo sea quebrantado. Y necesitamos ser quebrantados. Porque así creceremos, naceremos de nuevo y veremos la gloria del Señor. Amén. Dios está advirtiendo a Israel que vendría juicio sobre ellos, que se había cansado de verlos como adoraban a dioses paganos, prendiendo incienso, consagrando sus hijos a ese Dios que no era Dios, sino que era Satanás.
pasándolos por el fuego, provocando la ira del Señor, haciendo actos de maldad. Porque ya no solamente no querían entender la palabra, sino que estaban haciéndole daño a sus propios hijos. ¿En qué mente, amada iglesia, cabe que tus hijos sean entregados al fuego? Si ya sabías que venías del Señor, que el Padre te había rescatado de una tierra donde fuiste esclavo 430 años, generación tras generación, ¿cómo después te vuelves a la maldad de tu corazón? ¿Cómo le haces daño a tus propios hijos? Así, amada iglesia, nosotros, cuando no obedecemos la palabra, no estamos sacrificando a nuestros hijos al fuego, pero le estamos dando un mal ejemplo. Le estamos mostrando un camino de perdición. Estamos maldiciendo nuestras generaciones cuando no camino por la palabra de Dios. Cuando no soy luz para las tinieblas, mis hijos están viendo cómo yo ando en tinieblas. Y ellos caminarán por tinieblas. Porque mis generaciones serán malditas cuando yo no camino en la bendición del Señor. ¿Qué necesitamos, amada iglesia? Necesitamos despertar. Necesitamos obedecer. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú no crees, si tú no obedeces, si tú tienes tibieza en tu vida, estás en una mano con la Biblia y en la otra mano tienes una copa de vino. Y estás transando con el mundo. Y estás transando con las generaciones perversas de este mundo. Estás exponiendo tu vida espiritual al mundo de las tinieblas. Y tus hijos serán pasados también por ese fuego espiritual si no obedecemos. Aleluya. No provoquemos la ira del Señor. Con un corazón turbado, errado, lejos de Dios, anduvieron el pueblo de Israel. Fuera de los consejos. Ellos no recibían el consejo de la palabra. La palabra es consejo para tu vida. Es guianza. ¿Qué dijo el Señor? Pondré juicio sobre Judá. Juicio sobre Jerusalén. Porque no obedecen. Porque no se quieren convertir, porque no se quieren arrepentir. Cuando el hombre vive lejos de Dios y del consejo de Dios, se equivoca y vive errado y vive equivocado. Cuando se vuelve a la idolatría, si no rompemos las vasijas viejas, si no quebrantamos esta vida delante del Señor, porque tú tienes que chocar con la piedra del Espíritu y quebrantarte. Dios no quiere vasijas arregladas. Él no arregla vasijas, Él las cambia. Porque una vasija arreglada significa que podría tener fisuras. Y el vino fresco del Espíritu se puede perder. Y Él no pierde nada. Por eso necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser vasija nueva delante del Señor. Aleluya. Si nos vaciamos delante del Señor, si renunciamos a nuestros derechos legales, humanos, veremos la gloria del Señor. Necesitamos tener un consejo nuevo. No hagamos más daño a nuestro mundo espiritual o jamás creceremos, amada iglesia. Y no podremos recibir el sustento espiritual. Vamos a Jeremías 23, 23. Ahí mismo Jeremías 23, 23 y 24. Capítulo 23, del versículo 23 al 24. Dice así. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová? ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Dónde te esconderás de mí? ¿Dónde podrás poner tu pie que yo no lo vea? ¿Dónde podrás
esconderte de mi presencia. Yo todo lo veo, todo lo sé. Y estoy mirándote. Y estoy analizando tus pasos. Pondré mis ojos sobre ti. Pondré mis ojos sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos. Y andarás en perfecta comunión del Espíritu, dice el Señor. Si tú caminas alineado con el Espíritu, si tú sales de todo lo que el Señor no le agrada de tu vida, y cada uno sabe qué es lo que hace que al Señor no le agrada, tú caminarás en la bendición. Pero yo necesito, amada iglesia, caminar en el Espíritu. No tenemos dónde escondernos. Dice la palabra que Él escudriña aún las intenciones de los pensamientos. Antes que yo lo piense, Él ya lo sabe. Todo lo que haré mañana, Él ya lo sabe. Entonces, ¿dónde nos esconderemos del Señor? ¿Por qué tenemos por poco al Señor? ¿Por qué nos hemos acostumbrado, amada iglesia, a vivir en nuestras costumbres paganas, en nuestras costumbres humanas? Hay que despegarse del mundo. Dice el Señor que Él necesita un pueblo apartado para Él. Cuando tú vives apartado para el Señor, fluye el Espíritu Santo en tu vida. Vives en la tierra prometida, vives en la abundancia. Vas a buscar cosecha, una cosecha, y no sacas una, sacas 10, porque hay abundancia. Y no se acaba tu cosecha. Y tienes para dar, y tienes para repartir, y tienes para compartir. Porque es la abundancia del Espíritu. ¿Por qué? Porque entraste a la tierra prometida. Entraste a la abundancia, entraste a la bendición por causa de la obediencia al llamado. Por causa de la obediencia a la palabra. Así quiere el Señor que nosotros vivamos. Y para llegar a eso, tenemos que quebrantarnos delante del Señor. Aleluya. Qué importante obedecer la palabra. Dios conoce todos nuestros caminos. Todo lo que hacemos lo conoce el Señor. Él ve todo lo que hacemos. Él aprueba y también desaprueba lo que yo hago. Porque hay cosas que no vienen de Dios. Y tenemos que tener cuidado, amada iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Si no somos barro en las manos del alfarero, tendremos fisuras. Nuestra vasija estará quebrantada. Tendrá crisaduras. Tendrá fisuras que se perderá lo espiritual. Por eso necesitas ser quebrantado. Necesitamos ese quebrantamiento. Romper la vasija rota. Hay que romperla. Hay que derribarla. Para llegar y ser olor fragante delante del Señor. A través del quebrantamiento lograremos llegar y ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Dios es nuestro Dios. Dios nos muestra a Jeremías le muestra que venía juicio sobre Israel, sobre Judá. Dice que vendría la destrucción para ellos. Y Dios manda a Jeremías: ve a este pueblo y dile, tú estás en pecado, tú estás ofreciendo incienso a dioses paganos, tú estás quemando tus hijos a demonios, tú estás ofreciendo tu vida a este mundo, tus hijos están viendo lo que tú estás haciendo y están siguiendo tus malos ejemplos. Y esa gente no se arrepintió, pues juicio venía sobre ellos. Debemos entrar en los procesos del Señor. Tenemos que entrar en los procesos de transformación personal. Mira, a veces nosotros nos acostumbramos a estar en la iglesia y a participar de muchas actividades de la iglesia, y eso es bueno, hay que hacerlo. Pero si no tienes un compromiso con el dueño de la iglesia, no con el pastor, con el dueño de la iglesia, porque el pastor está bajo la cobertura del Señor.
Si tú le obedeces al Señor, obedecerás a tu pastor. Obedecerás tu liderazgo, porque hay una cobertura. Pero si no conoces al dueño de la obra, si no tienes una estrecha relación con el dueño de la obra, tú seguirás al hombre y te equivocarás. Necesitas entrar en procesos con el Señor. Necesitas tener una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Dios quiere estar en tus proyectos. Dios quiere estar en todas las áreas de tu vida. Necesitamos una transformación, amada iglesia. Tenemos que ser transformados por el Espíritu. Nuestra vasija nueva está destinada a alimentar a muchos. Necesitamos humildad, conocer la necesidad que tenemos de Dios. ¿Por qué Dios te quiere levantar? Porque tú eres alimento para otros. Tú eres sustento para otros. Somos las manos de Dios, somos la boca de Dios, somos los pies de Dios. Él nos necesita. Y yo necesito entender que tengo que ser una vasija nueva para sustentar a otros, para alimentar a otros que no conocen la palabra, que tienen hambre y sed de Dios, pero que no saben cómo llegar al camino correcto. Mas tú eres el que los guiará. Por eso, amada iglesia, necesitas esa transformación. Amén. Todo nuestro quebrantamiento estará bajo la supervisión de Dios. No pienses que cuando seas quebrantado, no pienses que cuando venga el sufrimiento, el dolor, porque tenemos que ser quebrantados, y ningún quebrantamiento viene sin dolor. Ningún quebrantamiento viene tan fácil. Nos duele, pero ten la seguridad que cuando venga ese quebrantamiento, cuando venga esa prueba que viene a transformar tu vida, el Señor estará contigo. Él nunca te abandonará, Él nunca te dejará, pero necesitas ser purificado con la sangre de Cristo. Necesitamos ese convertimiento. Él es el que nos da la vida. Vamos a 2 Corintios 1, del 3 al 5. 2 Corintios 1, del 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él no te dejará solo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando tú eres procesado, cuando tú seas quebrantado, tal vez muchos de ustedes ya están pasando el quebrantamiento, tal vez muchos de ustedes ya están pasando el proceso, pero tienes que tener esa seguridad, amada iglesia, que eso que estás viviendo, no estás viviéndolo solo. El Señor está contigo. El ojo de Dios está sobre ti, porque Él lo ha producido. Y estás siendo quebrantado porque el Señor te necesita para grandes propósitos eternos. Y si estás siendo llenado tu espíritu, formada tu nueva vasija, es porque Él depositará en esa vasija un vino fresco del Espíritu. Y serás usado para que otros beban, para que otros coman de ti. Tú también consolarás a otro, como Dios te consuela a ti en la tribulación, en el quebrantamiento, tú podrás también consolar a otros. ¿Sabes por qué? Porque somos canal de bendición.
Jesús fue un canal de bendición para nosotros. De Él fluía la vida. De Él fluía el poder. Él es la vida. Y el que conoce a Jesús en espíritu y en verdad, sabe que el Señor no es que esté en todas las cosas. Porque decir el Señor está aquí y el Señor está acá significa que hay lugares que Él no está. Y no es así. El Señor Jesús es todas las cosas. En Él está la plenitud. El Señor dice en su palabra que en Él está la plenitud. Y que en Él y que por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, todo lo que ven tus ojos es el Señor. El aire que respiras, la naturaleza, tus hijos, todo lo que tú vives es Dios en tu vida. ¿De dónde me esconderé del Señor? ¿A dónde escaparé del Señor si Él no es todo? Si todo fue creado por Él, Él existe en mí, Él existe en ti. Él está sustentando esta palabra en estos momentos para que tú entiendas. Él te la está revelando en tu espíritu, hoy y en el tiempo y tiempo, porque esta palabra se moverá en el tiempo y tiempo y llegará a los lugares menos sospechados, porque Él mueve la palabra. El mundo no puede callar la palabra, porque es verdadera, porque es santa, porque es pura, porque es divina. Entonces el mundo quiere callar la palabra. El mundo quiere ponerle límites a la palabra. Pero ¿qué dice el Señor? Yo sustento todo. Yo estoy en todo porque yo soy todo. Porque todo se me ha sido entregado, dice el Señor. Él muere y resucita. Y vuelve al Padre. Jesús volvió al Padre. Y todo se le fue entregado. Él sabe todo. Él lo sustenta todo. Respiramos porque Él es el oxígeno. Vivimos porque Él es la vida. Amada iglesia, tenemos que conocer nuestro amado en espíritu y en verdad. No en la letra, sin revelación. La letra con revelación. Revelación para mi vida. Entendimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Dice la palabra en Proverbios, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, sobre todas tus cosas, adquiere inteligencia. Toma posesión de lo que te pertenece, toma posesión de lo que es tuyo. Todo nos pertenece, amada iglesia. Por eso tenemos que arrebatar nuestra tierra prometida. Aleluya, qué hermoso es el Señor, qué maravilloso. Esto es glorioso, amada iglesia, esto entenderlo es glorioso, esto es algo espiritual. Dice la palabra de Dios que las cosas del espíritu no se disciernen en la carne. El que es carnal escucha esta palabra y dice, esta mujer está loca, esta mujer que está hablando, esta mujer no entiende nada. Pero el que es del espíritu, el que es del espíritu, ese se está edificando, porque necesita del espíritu, necesita recibir alimento sólido del espíritu. Y esa necesidad tenemos cada uno de nosotros, amada iglesia. Alimento sólido del espíritu. Qué glorioso, qué maravilloso, amada iglesia. A través de nuestro quebrantamiento podremos consolar, bendecir a otros quebrantados. Y porque Dios lo va a producir en nosotros. Jesús, como el alfarero, nos restaura, nos da vida. Y tenemos que sentir esa vulnerabilidad que hay en nosotros. Necesitamos ser reconstruidos en el espíritu. Dios tiene que reconstruir mi vida, tu vida. Porque el Señor te ama. Tenemos que ser moldeados conforme al llamado. Mira, el que es maestro en la palabra recibirá sabiduría en la palabra y enseñará la palabra con sabiduría, con gracia, con entendimiento, con revelación. Y el que tiene hambre recibirá y será reeducada su alma con la palabra. El evangelista, ese será un proclamador de la palabra.
ese, como atalaya predicará la palabra y será un vocero del evangelio. Amén. El profeta del Señor, ese buscará del Espíritu y las profundidades del Espíritu y profetizará conforme a lo que el Espíritu le está entregando. El pastor, padre, madre espiritual, estará con sus ovejitas, cuidándola, orando por ello, intercediendo por ello, clamando por ello, peleando por ello, guerreando por ello. Porque tiene un ministerio. Cada ministerio que tú tienes, amado, necesita ser reconstruido en el Espíritu. Necesitamos avanzar. Necesitamos ser hombres y mujeres del Espíritu y de la gracia. Como lo dice 1 Corintios 3:6, que nos hizo ministros. 2 Corintios 3:6. Nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto. Somos de un pacto del Espíritu. Todos los que predicamos la palabra, todos los hijos de Dios que buscamos su presencia, toda la iglesia del Señor, desde el más pequeñito, dice que somos ministros del Espíritu, ministros de la gracia. Y dice, y no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero la revelación de la palabra te vivifica y te da vida. Y eso es lo que necesitamos entender, amada iglesia. Necesitamos las revelaciones del Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Dios quiere sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, llevarnos a Él, llenarnos de su presencia, de su eternidad, para usarnos, para derramarse por medio nuestro hacia la iglesia, porque necesita el Señor tocar la iglesia, levantar la iglesia. Tenemos ejemplos bíblicos de personas que fueron quebrantadas y están en la Biblia. Por ejemplo, vemos a José. José fue vendido como esclavo, pero el Señor lo levanta como un gran gobernador de Egipto. Y entra Israel a esa tierra. Y entraron 70 y salieron 430 porque se multiplicaron en Egipto. Después que fue botado, abandonado por sus hermanos, vendido como esclavo, Dios lo levantó. Él pasó los procesos, pero fue levantado como un gran varón de Dios y nunca se apartó de Dios. Aún viviendo en Egipto, aún casándose con una mujer egipcia, nunca se apartó de la fe del Señor. Porque era un hombre del Espíritu, era un hombre que había entendido el propósito de Dios. Job lo perdió todo. Todo le fue quitado. Sus hijos, sus ganancias, sus finanzas, su familia, todo lo que poseía, su salud, todo se le quitó. Job pasó por el proceso del quebrantamiento y Dios le multiplicó todo lo que le había quitado, porque fue probado. Por eso, amado, cuando tú estás pasando un proceso, tú crees que eres el único que ha pasado proceso. Muchos lo han vivido. Moisés, problemas de hablar. A él le costaba hablar y Dios lo lleva a un pueblo que él ni siquiera hablaba hebreo, porque él había sido criado en Egipto. Él hablaba el idioma de Egipto y él tuvo que hablar el hebreo y él llevaba años afuera, en Madián. Hay procesos que él tuvo que vivir y después entra a la guerra que tuvo con el faraón, las plagas, y cuando sale con un pueblo rebelde, soberbio, que nunca se sometían a él. Y él estaba cansado, pero son procesos que tuvo que vivir. Rahab era una prostituta, pero Rahab fue una mujer de Dios que se convirtió al Señor y se casa con un hombre de Dios, Salomón, y forman una familia. Y entre Rahab y Salomón, ellos fueron los tatarabuelos del rey David. Mira la descendencia. Una mujer que estaba perdida en la calle, convertida al Señor. Y llegan a ser los tatarabuelos del rey David. Descendencia bendita. Cuando la mujer se convierte del mal camino, es bendecida su familia. Hay proyectos de Dios para tu vida, amada iglesia. Despierta la palabra. Abraham era viejo ya, un hombre de 100 años,
Y Dios le promete ese hijo. Y viene la descendencia bendita de Israel. A través de Jacob. A través de Jacob, su nieto, vienen las 12 tribus de Israel. Descendencia bendita. Porque un hombre creyó a la palabra. Aleluya. Es gloriosa la palabra, amados. Sara era una mujer estéril que no podía tener hijo. Una mujer que ya no tenía la costumbre de la mujer, dice. Y a los 90 años Dios le promete un hijo, le da un hijo y hay bendición en esa mujer. Jacob fue un mentiroso, fue un tramposo, pero Dios lo usó para engendrar los hijos, las 12 tribus de Israel a través de sus hijos. Fue engañado también. Amaba a Raquel y el tío lo engaña, que era su suegro, lo engaña y le da a Lea como esposa. Y él consume el matrimonio y se da cuenta que esa no era la mujer que él había trabajado 7 años. Él amaba a su hermana menor, a Raquel, pero el tío Labán lo engañó. Y ya estaba consumido el matrimonio. Y el tío le dice, me tendrás que trabajar 7 años más. Trabajó 14 años por la mujer amada. Y de la mujer amada viene José y viene Benjamín. Pero al tener a Benjamín, ella muere. Seguía este varón Jacob siendo probado por el Señor. Procesos, quebrantamientos. Gedeón era un hombre que le tenía miedo a la obediencia a Dios. Él temía obedecer a lo que Dios lo estaba mandando. Dios tenía planes poderosos para Gedeón, pero Gedeón temía. No se hallaba capaz de cumplir con lo que Dios le estaba enviando a hacer. Pero los planes del Señor se cumplen en el hombre. Sansón fue un adúltero, un mujeriego. Un hombre que conocía la palabra. Lamentablemente muere de una forma muy fea, aplastado, él y los filisteos, sin ojos, le habían sacado sus ojos, había perdido su debilidad y cuando la recupera, dice la palabra que él derriba esos pilares y se cae todo ese lugar y mueren los filisteos y muere él. Quebrantamiento por desobediencia. David fue un adúltero, fue un asesino. Pero Dios cumplió propósitos en él. El gran rey David. Él se quebrantó delante del Señor. Él siempre vivió arrepentido delante de Dios por su pecado. Y a través de su mujer, Betsabé, nace el rey Salomón. Aunque su primer hijo muere, Dios se lo arrebató porque era hijo del pecado. Pero venía una promesa a través de Salomón. Amada iglesia, tenemos que entender la Biblia, los propósitos eternos de la palabra. Jeremías se sentía muy joven y así innumerables varones y mujeres que están en la palabra de Dios, que fueron quebrantadas sus vasijas, fueron rotos para volver a ser formados. Pero Dios a todos les llevó al quebrantamiento, a romper esa vasija. Muchos fueron tratados por el Señor. ¿Qué pide el Señor para nuestras vidas hoy? Rompe tu vasija vieja. Rompe tu vasija vieja. No sirve. Está rota. Está con fisura. Está con clisaduras. No recibirás el vino fresco del Espíritu mientras no cambies tu vasija vieja. Mientras no cambies tus costumbres paganas. Mientras no cambies tus pensamientos humanos, fundados en la mente humana y no en el espíritu. Dios tiene que cambiar tus pensamientos. Dios tiene que transformar toda tu vida. Tú necesitas entrar en el espíritu de la palabra. Tú necesitas una renovación de tu mente, de tu espíritu, de tu vida. Todo tiene que ser transformado en ti. Rompe tu vasija hoy. Deja que Dios quebrante tu vida y que te trate. Dios te dará la victoria y te dará la fortaleza. Mira, vamos al Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Dice así.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Repito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Él a tu corazón. Si tú en este día recibes esta palabra y eres quebrantado por el Espíritu Santo, dice que el Señor está cercano a tu corazón y que Él está cerca de tu espíritu. Aleluya. Y salva a los contritos de espíritu. Necesitamos humildad, amada iglesia. Si no somos humildes, ¿cómo aceptaremos la palabra? Si aún estamos parados en nuestras posiciones terrenales, en nuestras posiciones humanas, ¿cómo recibiremos la palabra? Amén. Tenemos que aceptar que nos hemos equivocado. Tenemos que rectificar nuestra vida, nuestra voluntad rendida al Señor. A través de la vasija rota aprendemos ¿qué? La sujeción al Espíritu. Yo necesito sujeción al Espíritu. Yo necesito entender que tengo que ser sujeta al Espíritu de Dios. No a mis ideas, no a mis pensamientos, no a lo que yo creo, a lo que me enseñaron, al que aprendí por ahí, a las costumbres de la familia, sino al Espíritu. Sometimiento al Espíritu, sujeción al Espíritu. El Espíritu Santo nos dará la provisión que necesitamos. Nos llevará a otro nivel a través de las perspectivas de sus nuevas misericordias. ¿Qué tengo que pedirle al Señor? ¿Qué tengo que pedirle al Señor para que yo sea quebrantado? Tú dirás, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ser quebrantado si yo oro, le pido al Señor, ayúdame, quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva y sigo siendo el mismo? Necesitas humillarte. Necesitas doblar tus rodillas delante del Señor. Y aquí no importa la posición que tengas en el liderazgo. Esto va desde el apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro. Todos los ministerios. Yo necesito el quebrantamiento. Tú necesitas el quebrantamiento del Espíritu. Necesitamos los procesos, porque en el proceso yo crezco. En el proceso donde avanzo. Pero mientras no tenga la humildad de mi corazón de decir, sí, Señor, toma el control de mi vida. Toma el control de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. He aquí mi vida delante de ti. No quiero más gobernar yo. Quiero que tú comiences a gobernar. Mientras no tengas esa humildad de tu corazón, no podrás ser levantado. Y no verás la gloria de Dios. Y verás de lejos como otros se gozan en la presencia del Señor, como otros ven la gloria de Dios, como otros disfrutan las bendiciones del Señor, mas tú estarás en una esquinita como observador, porque no has entrado a tu tierra prometida. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Necesitamos, amado, un convertimiento al Espíritu de Dios. Aquel que está firme en la palabra, en la obediencia al llamado, persevera en lo que has aprendido. Persevera hasta el final de tus días en lo que has aprendido. No desmayes, no te alejes, no te apartes, no se enfríe tu corazón. Dios quiere un corazón convertido a Él. Y aquel que le falta fuerzas, esta tarde el Señor tiene las fuerzas para alimentarte. Esta tarde, este día, el Señor lo creó para ti, para hablarte, para despertarte, para alimentarte. El perdón está, amada iglesia. Mientras no venga el Señor a buscar su pueblo, aún está la misericordia de Dios derramada, está la gracia. Pero tu fidelidad a Dios es muy importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, tu palabra ha sido direccionada, tu palabra ha sido entregada, tu palabra, Padre amado, ha sido entregada a tu iglesia, Padre, conforme a lo que tú has establecido. Yo en este día, Padre amado, presento tu iglesia de cada pueblo, de cada nación. Presento la necesidad de tu iglesia, Padre. Produce en cada uno de tus hijos, Padre amado, humildad.
que haya un quebrantamiento en su vida, que haya una sencillez de su espíritu, que puedan ceder sus derechos legales humanos a ti, Padre amado. Que tu palabra los toque, los levante, los forme, los establezca. Que en este día, Padre amado, muchas vasijas rotas, Señor amado, sean desechadas. Que esas vasijas rotas sean quebrantadas, Señor, para que demos paso a la nueva vasija, la vasija del Espíritu, donde tú formas tu iglesia, donde tú levantas tu iglesia. En este día, Padre, establezco en tu pueblo, Señor amado, un quebrantamiento, Padre amado. Declaro que esas vasijas rotas ya no sirven y son desechadas, Señor. Y declaro que tú pones, Señor amado, en su vida vasijas nuevas, vasijas que serán llenas del espíritu tuyo, del aceite de tu espíritu. Vasijas que fluirán esa leche, esa miel para el que tiene hambre y sed de ti, Padre amado. Que en este día, Padre amado, cada hijo de tuyo, Señor, cada hijo que siente que su corazón es quebrantado, pueda despojarse de todo peso, de todo lo que no le ha servido, Padre. Ha luchado por tantos años con una vasija rota y ha tenido, Señor amado, debilidades, ha tenido falencias, ha tenido dificultades. Pero hoy, Padre, este día tú le hablaste y tú, Padre amado, tocaste su espíritu y hoy ellos se levantan como poderoso gigante porque desechan la vasija rota y se levantan en tu espíritu y tú los llevas, Señor amado, a cosas grandes, a cosas mayores, Señor amado, a levantarse en poder y gloria, porque tú les usarás, Señor, como poderosos gigantes, Padre amado. Bendigo tu iglesia, los sello para tu gloria, Padre amado, y declaro vasijas nuevas, Señor amado, en su vida, y declaro el aceite fresco del Espíritu sobre ellos. Señor, que ese aceite fresco fluya hacia ellos. Señor, que ellos sean manantial del Espíritu para otros. Como tú los consuelas a ellos, tú también harás que ellos consuelen a otros. Un fluir de tu Espíritu. Padre, gracias. Gracias porque esta palabra ha sido entregada y direccionada por tu Espíritu. Te adoro, Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Amén, amada iglesia. Le damos gracias al Señor porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque Él vive para siempre y por los siglos de los siglos está para nosotros. Quiero, amado, invitarte, hacerte una invitación muy especial. Estamos los días miércoles, estoy impartiendo unos estudios escatológicos maravillosos a las 6 de la tarde, hora Chile. Muchos países yo pongo los horarios ahí en Facebook para que se conecten, para que vean la palabra, para que se instruyan en las enseñanzas del Espíritu, para que aprendan la palabra del Señor, para que salgamos de todo estado de ignorancia de la palabra. Hay muchas cosas que están siendo reveladas a través de la escatología y la iglesia necesita esa instrucción. Te quiero invitar cada miércoles, amado. Te quiero invitar también a compartir este mensaje con aquellos que necesitan la palabra de Dios. Comparte la palabra del Señor porque es edificación para cada uno de nosotros. La iglesia necesita instrucción. La iglesia necesita levantarse. Amén. Así que, amado, con mucho gozo en mi corazón, te dejo un gran abrazo. Quiero saludar a mis hermanos de nuestra escuela de adiestramiento. Dios los bendiga, Dios los instruya cada día más en la palabra. Quiero saludar a nuestros pastores en Santiago de Chile, nuestra pastora Francesca Lascano y nuestro pastor Marcelo Sánchez. Dios los bendiga a ellos, a su iglesia, y toda obra de sus manos sea multiplicada. Bendigo a cada pastor, a cada siervo, a cada apóstol que ve estos mensajes, a cada maestro, a cada evangelista, profeta que ve estos mensajes y que son instruidos en el Espíritu. Los bendigo, bendigo su ministerio, amados. Compartan esta enseñanza, enséñela en su iglesia, que la palabra corra
a una velocidad impresionante, porque Cristo ya viene a buscar su iglesia y necesitamos levantar pueblo que aún está afuera. Hay que traerlos al redil, hay que sacarlos de los estados almáticos, hay que traer la gente, cambiarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay tanto trabajo, hay que sanar, hay que restaurar, hay que levantar pueblo de Dios. Hay tanto trabajo, amado, que hacer. Necesitamos sentirnos responsables del evangelio de salvación. Este hermoso evangelio que nos lleva a la vida eterna. ¿Ven? Amén. Bueno, amada iglesia, si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Nosotros ya en este día, bueno, ayer ya terminamos el ayuno que logramos por la gracia del Señor. 40 días de ayuno en la presencia de Dios, alimentándonos con el Señor, buscando de Él. Gracias, Señor, porque la victoria nos da Él. A través de Él podemos ser alimentados. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, pero nos vemos también el miércoles en el estudio escatológico que tendremos a las 6 de la tarde, hora Chile. Así que, amados, muchas bendiciones. Sigan las mamitas disfrutando su día de la madre en este día. Sigan gozándose en el Señor y sigamos unidos en un solo espíritu como iglesia del Señor. Dios te bendiga.